Bueno, continuamos la mañana de hoy. Como anunciábamos temprano, el ingeniero Osiris de León está con nosotros y, como dijo Dani, a mí también me llegaron mensajes de San Cristóbal con el tema de la Cueva del Pomier, que yo no sé qué es lo que pasa con la Cueva del Pomier. Buenos días, ingeniero. Buenos días, mi hermano Oscar Medina, buenos días, Geomar, buenos días a Luisín, buenos días a Daniel Cántara, buenos días a Freddy Sandoval, amigo de muchas batallas y durante mucho tiempo. Que se encuentre. Mire, gracias por darme la oportunidad de venir a conversar con ustedes y con el pueblo dominicano temprano. Ocurre que en San Cristóbal tenemos una área minera que ha sido siempre muy activa, en la zona del Pomier. Ahí siempre se ha extraído piedra caliza para diferentes fines. Se extrae piedra caliza de buena calidad para pulverizarla y comercializarla como carbonato de calcio. La industria química, la industria farmacéutica, etc. Pero también se calienta, se quema, se convierte en cal y se utiliza también para la industria, como cal viva en hornos o como cal apagada en la industria agrícola, como corrector de suelo. Pero también se extrae la piedra caliza, se tritura y se vende como agregado de cantera seca. Hasta ahí todo está bien. ¿Quién explota todo eso, ingeniero? ¿Quién explota eso? Diferentes empresas. Hay empresas que se dedican exclusivamente a la parte de agregado. Ponen dinamita, fragmentan la roca, la trituran, la tamizan y te la venden a ti, a mí, a cualquier persona para hormigón. Concesiones que el Estado ha otorgado hace muchos años. Concesiones mineras en virtud del texto de la ley minera 146/71, que es la ley que regula la explotación minera en todo el territorio nacional. La ley que la promulgó Balaguer. Que ahí no hay ilegalidad. No, desde el punto de vista estrictamente minero, la operación es legal, está dentro del marco de la ley minera. Ahora bien, hay también una ley ambiental, que es la ley 6400, y hay una ley de áreas protegidas, que es la ley 20204. A partir del momento que se promulgaron esas dos leyes, cualquier actividad minera, aunque tenga la formalidad de rigor y el aval de la ley minera, tiene que acogerse a la ley ambiental y a la ley de áreas protegidas. La ley ambiental en el sentido de que tu operación o la mía o la de Geomar no impacte el entorno, no te genere un desecho, un polvillo, un residuo que pueda contaminar aguas superficiales, aguas subterráneas, el suelo, el aire o afectar la flora o la fauna. Pero también una ley de áreas protegidas que es parte del SINAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que te dice que cuando el Estado define una zona como protegida, tú y yo no podemos entrar allí ni con una industria, ni con una carretera, ni con una presa, ni con una operación minera. Antes de que existiera la ley ambiental y la ley de áreas protegidas, ya había un conflicto en el Pomier. Porque el Museo del Hombre Dominicano, que es parte de la Plaza de la Cultura, al igual que el Museo de Historia Natural, donde yo dirigía el Departamento de Geología, habíamos recibido a principios de los años 80 quejas de los comunitarios del Pomier, que está al norte de San Cristóbal, en el sentido de que la operación minera con dinamita generaba una vibración excesiva que llegaba a la estructura de las cuevas del Pomier, o cuevas del Borbón, como le llaman algunas personas, y que se desprendían estalactitas. Y en algunos casos se desprendían paredes. En ese interín entonces se pidió asistencia de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, de la cual yo era consejero científico. Fue una comisión creada por Balaguer en el año 86 y duró hasta que Balaguer salió del poder en el 96. Y era la comisión que asistía al presidente Balaguer en todo lo que tenía que ver, Oscar, con temas ambientales. Y Balaguer escuchaba fielmente lo que le decía la comisión. Si la comisión le decía sí, Balaguer hacía sí. Si la comisión le decía no, Balaguer decía no. Entonces, la comisión hizo varias evaluaciones y se recomendó que las empresas fueran buscando un emplazamiento más distante de las cuevas para que cuando utilizaran dinamita o utilizaran ANFO, que es una mezcla de nitrato de amonio y gasoil para romper la roca a través de una voladura, esa vibración no llegara a la estructura de las cavernas y comprometiera la estructura de las cavernas, porque el Museo del Hombre Dominicano entendía y sigue entendiendo que aquello es un patrimonio arqueológico, cultural
histórico y antropológico. ¿Por qué? ¿Y qué, ¿Qué hay ahí? Por la cantidad de pictografías y petroglifos que hay en el interior de esas cavernas y que son únicas en función de diferentes estudios que se han hecho a lo largo de los últimos 40 años. Y eso está documentado, está publicado en libros, en revistas, en boletines, en documentales. Por tanto, lo que se ha pedido siempre es que se vayan alejando las operaciones mineras de las cavernas. Sin embargo, ocurre lo contrario, Oscar, Omar. En lugar de distanciarse, se van acercando y ahora le han planteado un plan al Ministerio de Medio Ambiente. Y el plan es todavía pegarse más de las cavernas, entonces hacer unos cortes verticales, pero con una distancia que evidentemente compromete en términos estructurales la integridad de las cavernas, que hay que cuidarlas. Muchas de las cavernas aquí están protegidas. Por ejemplo, tú coges las Cuevas de las Maravillas, cuando tú vas para La Romana, cuando tú vas para Punta Cana, tú las ves ahí, es un sistema que está protegido por ley. Tú y yo no podemos tocarlo. De hecho, cuando hicimos los estudios para esa carretera, me tocó a mí hacer la geofísica ahí y encontramos una serie de cavernas por donde iba el eje de la carretera. Como la ley impedía que tú intervinieras en las cavernas, hubo que montar la carretera sobre una losa de hormigón armado, puentear la caverna para no colocar dentro ni bloques de roca, ni hormigón, ni una lechada de concreto para darle seguridad a la vía, sino puentearla con una losa de hormigón. Mira el nivel de protección que demanda la ley en términos de cavernas que son parte del arte rupestre de la sociedad dominicana. ¿Y el Pumier no está protegido? Está protegido, pero las empresas están ya muy cerca. Entonces el Ministerio de ¿A qué le llama muy cerca? Pegadito, en la vecindad, en el entorno, al lado. Un Vecino kilómetro, tuyo, un ya, kilómetro. Menos de un kilómetro. Sí. Y todavía no hay tecnologías diferentes a ese tipo de explosiones para poder extraer los agregados de esas canteras. Teóricamente sí, pero las empresas mineras siempre prefieren la voladura. Primero, porque es lo tradicional. Explotar. Segundo, es lo que conocen. Tercero, es de los que tienen equipamiento, tecnología, recursos humanos que manejan eso y prefieren irse por esa opción. Entonces ahora lo que el Ministerio de Medio Ambiente entiende y lo que la comunidad entiende es que las empresas deben buscar otra área más distante donde cuando tú hagas tu voladura o tú extraigas la roca caliza con cualquier metodología, la que sea, no comprometa en lo más mínimo la integridad estructural de esas cavernas que son parte del patrimonio ¿Y hay histórico. espacio a la dirección contraria para continuar la explotación? Sí, mira, hay piedra caliza desde ahí, desde el Pomier hasta la presa de Valdesia. Tú estás hablando de una franja que tiene 18 kilómetros de longitud y tiene unos 6 kilómetros de altura en franja sur-norte. Por tanto, tú tienes suficiente piedra caliza. Lo que se discute a veces es si la calidad es la misma. Sin embargo, eso no es complicado. Tú tienes aquí, al lado casi de Color Visión, el laboratorio de aduanas, que es el mejor laboratorio y más moderno que hay en el país. Tú vas y coges 20 muestras en 20 puntos distintos y tú le pides una analítica química. Mira, analízame el contenido de óxido de calcio y cuando te da ese resultado lo divides entre el peso molecular y te da el porcentaje de carbonato de calcio que tú tienes ahí y si tú lo que andas buscando es 98, 98.5, 99% de carbonato de calcio lo vas a conseguir ahí. No hay mayor dificultad con tú conseguir en la zona esa caliza porque cuando tú revisas la estratigrafía regional, te das cuenta que la unidad geológica es la misma. Por tanto, una muestra de sangre que yo te tomo a ti en el brazo izquierdo, en el brazo derecho o en el pie derecho, va a dar el mismo resultado en el laboratorio en términos de la composición que tú tienes en tu sangre en el momento actual. Eso mismo te pasa en la roca. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Medio Ambiente con relación a la propuesta que le han hecho las empresas? Tú sabes que el Ministerio de Medio Ambiente tiene como papel velar por la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Y ante la protección de los recursos naturales y otra cosa, prevalece la protección de los recursos naturales por encima de cualquier otra cosa. Eso es lo que genera muchos conflictos muchas veces entre muchos sectores, sector turístico, sector industrial, el urbanismo, el sector vial, que te dicen, bueno, medio ambiente me está poniendo una objeción. No, no es que medio ambiente te está poniendo una objeción. Medio ambiente lo que hace es que aplica la ley 6400 y aunque tú estés protegido por la ley minera 146, que es lo que tú has visto con muchos proyectos mineros, que aunque tienen una concesión de explotación minera otorgada, prevalece
la posición de la ley ambiental 6400 y de la ley 20204, que es la ley de áreas protegidas. En tal virtud, el ministerio es la cabeza operacional de cualquier proyecto a la hora de tomar una decisión si el proyecto va o no va. Entonces, tú puedes discutir diferentes opciones, pero al final siempre la ley ambiental tiene dominio en la territorialidad sobre cualquier otra decisión operativa que haya en la zona. Y creo que ya en 40 años debió haberse encontrado ¿Por qué una respuesta. entonces, ingeniero, si eso es como usted lo describe, tantos comunitarios lo han escrito a Dani y a mí, cuando se anunció que usted venía para acá, sobre la preocupación que tienen sobre el POMIER? Mira, precisamente eso. específicamente dice que el plan estratégico, el Politécnico Loyola, el Consejo Empresarial, la Cámara de Comercio, la Oficina Senatorial, organizaciones ambientalistas, comunitarias, etcétera, están unidos en preservar el patrimonio y en desarrollar un plan de uso educativo, investigación turística, etcétera. ¿Ves? ¿Por qué la preocupación? Porque la comunidad te entiende que ya aquel plazo que se le dio a las empresas mineras en los años 80 caducó varias veces. Las empresas lo renovaron espontáneamente por su voluntad y no buscaron una solución alterna, que fue lo que se planteó. Te estoy hablando de los tiempos de Pero Balaguer. eso medio ambiente lo resuelve con una resolución. Claro. Entonces, ¿por qué no lo hace? Bueno, Le preguntaba a medio ambiente, ¿qué papel Mira, juega aquí? muy buen tema, muy buena pregunta esa que tú haces. ¿Por qué no lo hacen? Medio ambiente siempre trata de buscar una solución de equilibrio, donde el afectado no se vea tan golpeado. Porque muchas veces él dice, el ministerio actuó en mi contra. No, no es que actuó en tu contra. El ministerio lo que hace es que ve el texto de la ley y en función de eso te dice, mira, se te puede permitir esto, esto y esto, pero esto no y esto no. Así, cuando tu vecino se acerca a tu casa y ya no solamente se pegó de tu pared, sino que está tumbando tu pared, ya tú protestas inmediatamente. Entonces, cuando tú ves que la operación minera, en lugar de distanciarse de las cuevas, lo que hace es acercarse y ahora, en lugar de plantearle al Ministerio de Medio Ambiente irse a un lugar a 4, 5, 6, 8, 10 kilómetros de distancia, lo que le plantea es que le permita elaborar un plan de acercamiento, extraer la piedra caliza con verticalidad y dejar ahí entonces una pared de protección. El ministerio dice, espérate, es que eso va más allá de lo que son los límites que tú tienes y los límites que hemos establecido para proteger esta caverna. Por tanto, yo creo que el tiempo ha pasado. Si esto fuera un tema nuevo, yo te diría, Cardani, Geomar, miren, denle un plazo nuevo de 1 año, 2 años para que busquen una solución. Pero no Cuando Candelier era director de parques, me llamó a mí para que le planteara una solución y le dimos una solución y se suponía que en 6 meses las empresas se desplazaban del área y buscaban un área distante que protegiera esas cavernas. Pero todavía están ahí. Decir, a veces las empresas no se acogen a la ley ambiental sobre la base de que están protegidas por la ley minera. Y la verdad es que, aunque yo siempre defiendo el sector minero, y ustedes lo saben, siempre trato de buscar una posición de equilibrio entre minería y medio ambiente. Y tengo que reconocer que en este caso el criterio ambiental, que es el que está expresado en ese mensaje que te envían a ti, es el que tiene que prevalecer, porque eso fue lo que se planteó en los años 80 y se comprometió a hacer eso. Luego no se hizo y en los años 90 se retomó el tema nueva vez para que se resolviera y no se resolvió. Es decir que en lugar de las empresas distanciarse de las cuevas, lo que hicieron fue irse acercando a las cuevas. Y tú sabes que siempre que hay una voladura, se producen ondas de compresión, que son ondas longitudinales, esas no hacen mucho daño, pero se producen ondas de corte, ondas S, que viajan en direcciones perpendiculares, 90 grados, y esas sacuden el suelo bidireccionalmente, y es ahí donde viene el desprendimiento de pared. República Dominicana es signataria de acuerdos de protección a patrimonios culturales. Así es. Así es. ¿No habría la posibilidad de, como acto de intimación y advertencia a quien provoque un daño a ese patrimonio cultural que pudiera ser pasible de sometimiento judicial para ponerlo en auto, como dicen? En la realidad sí, tal y como tú lo planteas. Y se ha intentado en varias ocasiones. Pero entonces siempre se busca una solución temporal
en el interín vamos a hacer esto en lo que aplicamos aquello. Pero esa solución temporal termina siendo de largo plazo y nunca llega. Osiris, a propósito de minería, el Poder Ejecutivo ha estado interesado en la modificación de la ley minera. Le pregunto si ha tenido participación en esto, si sabe del proyecto, porque hay una serie de observaciones que se han hecho sobre el proyecto del Ejecutivo. ¿En qué está eso? Mira, no me han invitado a participar en el tema, pero sí la Cámara Minera Petrolera, de la cual formo parte de su consejo directivo, ha estado viendo el tema, ha estado evaluando, tiene algunas observaciones importantes. Si bien es cierto que la ley minera 146 es del año 71, es bastante vieja, ya tiene 53 años, lo menos cierto es que en su momento era la ley más moderna, porque fue la primera ley que utilizó el sistema de coordenadas UTM para definir un polígono donde estaba tu concesión, para que tu concesión no se superpusiera, no se solapara con la de Oscar, con la de Geomar, con la mía. Ahora, cuando se promulgó la ley minera 146 no existía la ley ambiental 6400, ni existía la ley de áreas protegidas 20204. Entonces ahora es un momento, digamos, de compatibilizar esas leyes, de forma tal de que tu ley minera nueva vaya acorde con la política ambiental del gobierno y de Naciones Unidas, como planteaba Geomar. O sea, tú tienes que ir con los acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario, de forma tal de que tú no seas pasible de una sanción. De hecho, tú tienes hoy, por ejemplo, la ITE, que es la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, que es la industria minera. Entonces, eso tú tienes que incorporarlo en esa nueva ley, porque la ITE te exige a ti como país, no importa cuál sea el país, eso va desde Estados Unidos hasta el más chiquito, que tú le digas a la comunidad cada año cuánto tú recibiste de la industria minera y cuánto tú gastaste de eso en las comunidades, para que las comunidades sepan realmente cuánto recibió el Estado cada año de la operación minera. Tú tienes que desglosar eso, notificarlo por bloque, de forma tal que si Oscar es de la comunidad de Juan Pérez, sepa cuánto aportó esa comunidad en términos de la minería y cuánto recibió en retorno esa comunidad. Sí, un cafecito Santo Domingo. ¿Cómo no? Café del bueno. En estos días que se ha estado debatiendo el tema del acuerdo marítimo con Países Bajos, Sí. se ha hablado de que República Dominicana habría estado cediendo recursos naturales, explotables, incluso en petróleo y gas. ¿Es cierto que en esa zona que estamos cediendo hay posibilidad de extracción petrolera o de gas natural? Mira, en toda la cuenca del Caribe hay posibilidad de petróleo. Solo que tú tienes que demostrarlo, yo tengo que demostrarlo, Dani tiene que demostrarlo. Y hasta que no se demuestre, sigue siendo una posibilidad. Es decir, yo tengo aquí una copa que tiene agua, pero aquí al lado no hay agua. Allí hay otra copa de agua. A lo mejor, si Dani hace una perforación ahí y encuentra agua, yo hago una perforación aquí y encuentro agua, asumimos que todo eso tiene agua y no lo tiene. Por tanto, tú puedes tener cuerpos en el subsuelo que tienen petróleo aquí, que tienen allí, que tienen allá, pero no quiere decir que haya continuidad. Sí creo que toda esa zona tiene que ser estudiada. Primero con geofísica de reflexión, para tú con esos perfiles identificar donde tú tienes potencialidad y luego pasar a la comprobación directa con perforaciones para probar que ahí hay petróleo. Observa tú que Venezuela ahí no ha explorado nada, Holanda no ha explorado nada. Se habla de que sí, puede haber, y yo creo que sí. Cuando tú ves la distribución geográfica de quienes explotan petróleo, tú dices definitivamente que la cuenca del Caribe es la cuenca más potencial, porque donde está el petróleo de Estados Unidos es en la cuenca del Caribe. ¿Por qué? Porque está en el Golfo de México, Texas está en el Golfo de México. ¿Y dónde está el petróleo de México? También ahí en el Golfo de México. ¿Y dónde está el de Venezuela? Del lado norte hacia el Mar Caribe. ¿Y dónde está el de Trinidad? Igual, del lado norte hacia el Mar Caribe. ¿Y dónde está el de Colombia? Igual, del lado norte hacia el Mar Caribe. Por tanto, tú tienes que considerar que en el pasado geológico, en la cuenca del Caribe completa, desde el Caribe Menor, Antillas Menores, hasta el Golfo de México completo, cerrado, fue toda una cuenca que acumuló grandes volúmenes de materia orgánica que con el paso del tiempo se descompuso y generó hidrocarburos. Ahora, cada depósito particular tú tienes que evaluarlo con perforaciones profundas y no se ha hecho. Por tanto, cualquier hipótesis en ese sentido
pasa a ser una posibilidad con la cual tú no puedes ir al banco a buscar recursos para la explotación, porque el banco te dice, pruébame que sí, que ahí hay petróleo. Existe la posibilidad, pero queda como posibilidad hasta que tú haces la perforación y lo demuestras. ¿Y el acuerdo qué le pareció? Mira, el acuerdo es un acuerdo muy particular que no tiene nada de nuevo. Lo que pasa es que se le ha dado un matiz nuevo, un matiz moderno. Ese acuerdo viene del año 78 y del año 79. Cuando tú revisas lo que acordó Venezuela con Países Bajos, tú ves que hay dos puntos definidos, el punto este y el punto noroeste. ¿Qué ocurre? Fíjate que no están alineados este-oeste, están inclinados. ¿Por qué están inclinados? Porque se midió a partir del nivel base en Aruba, en Curazao y en Bonaire. Pero Aruba, Curazao y Bonaire no están alineados este-oeste, están inclinados noroeste-sureste. Entonces, cada uno tomó, porque Venezuela negoció por separado los tres bloques, bloque A con Aruba, bloque B con Curazao y bloque C con Bonaire. Por tanto, desde ahí hacia República Dominicana trazaron la línea, midieron la longitud y cortaron en la equidistancia. Pero lo hicieron igual para Curazao y lo hicieron igual para Bonaire. Entonces, esos puntos quedaron definidos en el tratado que firmaron Venezuela y Países Bajos en el año 79, y eso está depositado en la ONU. ¿Cedimos espacio o no, República Ni Dominicana? cedimos ni ganamos. Eso Dijo está ahí el definido desde el canciller 79. Roberto ¿Se Álvarez. formalizó? Se formalizó. El Eso estaba desde el 79, definido ahí. canciller Roberto Tú no Álvarez. lo puedes cambiar porque precisamente el Tratado de Naciones Unidas sobre límites marítimos te dice que un tratado nuevo no puede invalidar un tratado anterior firmado entre dos países y que fue ya debidamente registrado, formalizado en Naciones Unidas. Un tratado viejo. El canciller Roberto Álvarez habla de esa equidistancia, refiere que en el 2017 creo que se inició nuevamente esas negociaciones y por eso se llegó a ese nivel que actualmente, con aquiescencia de varios sectores que comprenden o que saben de la situación. Entonces, mira, lo que pasa es que Venezuela y Países Bajos tenían un diferendo en ese sentido. Y se sentaron en los años 78 y 79 a definir qué es lo tuyo y qué es lo mío. Y entonces, ahí fue donde definieron los tres bloques. Pusieron los dos puntos tomando esa equidistancia, inclusive considerando la equidistancia hacia Puerto Rico y hacia Haití. Cuando tú coges la línea, tú ves que está cortado justo a la mitad. Ellos se cuidaron de eso, de cortar a la mitad. ¿Qué es lo que se ha discutido? Si lo que prevalece es la equidistancia o la equidad. Pero el primer punto que te refiere el Tratado de Naciones Unidas es la equidistancia. Es decir, si de tu casa a la mía hay 50 metros, cortamos a la mitad, 25 y 25. Ahora, si hay 100, cortamos a la mitad, 50 y 50. Algunos plantean, con cierta lógica, bueno, vámonos a la proporcionalidad. El país más grande que tenga más espacio y el país más pequeño que tenga menos espacio. Sí, eso se puede lograr siempre y cuando las dos partes lo acepten. Si una de las partes no te lo acepta y el más pequeño te dice, no, yo me voy a la equidistancia, no a la equidad, porque para mí la equidad es mi equidistancia, ya no te va a aceptar que tú te vayas un poco más allá. Por tanto, esos puntos están definidos desde el año 1979. Osiris, no han sido movidos. gracias por tu tiempo. Un placer tenerte, Osiris de León. Nos despedimos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.